Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa noche. Gracias a Dios que ya pasó, bueno, todavía no ha pasado la tormenta, los relámpagos. Realmente tengo desde las 8 de la mañana en la ciudad de Austin, Texas. Y todavía estoy en Austin, Texas. Los que me ven a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Esta mañana me levanté, bueno, hora de la montaña a la 1:30, tempranito, 3:30 de la mañana, hora del este. Y empecé a viajar rumbo al aeropuerto de Indianápolis, Indiana. Llegué a la ciudad de Austin y se desató una tormenta. Desde ayer la ciudad de Dallas ha tenido inundaciones. Me cuentan que incluso la torre de control estaba llena de agua y una situación tremenda. Pero aquí estamos siempre compartiendo la palabra al pie del cañón. No dejamos de compartir el evangelio y de traerles a ustedes palabra de Dios, inspiración. Y cuando hay una noticia de muchísima relevancia, siempre una perspectiva bíblica y profética. Ahora quiero tocar un tema que es muy importante para mí y es el tema de la doctrina cristiana. Porque esto no se toca ya hoy en día ni con una vara de 1000 metros. La mayoría de los pastores hoy no tocan doctrina en la iglesia. Y esto es muy triste. Esta es una catástrofe, una tragedia histórica realmente. Incluso hay algunos cantantes y predicadores que han dicho que mejor no tocan el tema de la doctrina cristiana porque la gente se espanta. La iglesia que no tiene doctrina es una iglesia que se la lleva el diablo a la deriva, literalmente. No tiene dirección, no sabe ni por dónde caminar. Y escúchame bien lo que te voy a decir en este momento. La nueva teología diabólica ha secuestrado la iglesia cristiana de hoy. Estoy hablando de una teología que no es bíblica, que no tiene fundamento escritural, una teología donde literalmente existe el progresismo o el liberalismo y todas estas filosofías, ideologías raras que han permeado la iglesia a nivel mundial. Por ejemplo, la teología de liberación. Incluso el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, es un promotor y un patrocinador de la teología de la liberación desde hace muchos años atrás. ¿Qué significa esto? Que es un socialista, totalmente. Él está con los pobres y él no cree que la gente que tenga negocios o los empresarios sean correctamente bendecidos, no están bien. O sea, estamos hablando de personas que llevan otra teología. Y luego la iglesia de hoy, la iglesia moderna, la iglesia pagana, corrupta, la iglesia que está practicando todo lo que la Biblia condena. Es la mayoría de la iglesia, vamos a ser honestos, es la mayoría. El apóstol Pablo habló tan claramente en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Y él dijo contundentemente y registradamente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La teología que se está predicando hoy no está en la Biblia. Teología, por ejemplo, de dominianismo, reino ahora, hasta el idioma que usan estos modernos apóstatas. Dios te bendice, en vez de decir Dios te bendiga, que ha sido clásico y tradicional dentro de la iglesia evangélica. También las prácticas, las aberraciones carismáticas. Lamentablemente se ha metido esta nueva teología. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia? Capítulo 1 de su libro a los Gálatas. Si un ángel del cielo bajare con otro evangelio, sea anatema. Cualquier evangelio que no sea el original, el genuino, el auténtico, el legítimo, sea anatema. Y lamento mucho tener que decirle, con tristeza en mi corazón, que la gran mayoría, el 80-90% de las iglesias hoy en día están literalmente promoviendo, están patrocinando, están enseñando, compartiendo en sus congregaciones una nueva teología diabólica. Politeísmo, panteísmo, sincretismo, gnosticismo, elitismo, montanismo, universalismo y por supuesto ecumenismo. Esto ha invadido la iglesia de una manera pero impresionante. Y sabe que yo tengo amigos por años, por décadas, amigos míos que comenzaron conmigo, que se fueron apartando poco a poco porque cuando llega el espíritu del engaño, la gran decepción, Jesús por eso dijo, Mateo capítulo 24, Jesús lo dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe.
El versículo 24, más abajo del capítulo 24, Jesús dijo, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Hay mucho movimiento carismático y muchas de las cosas dentro de los carismáticos, estamos hablando de la mezcolanza, la capirotada, de que confunden las cosas del Espíritu Santo con cuestiones que no son de Dios. Se mete una mezcolanza del emocionalismo, de la carnalidad y cuestiones diabólicas también. Porque recuerde muy bien, como dijo Juan en 1 Juan 4:3, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y sabemos lo que dijo Pablo, voy a repetirlo de nuevo. 1 Timoteo 4:1, espíritus engañadores. Hay gentes que no tocan este tema ni con una vara de 1000 metros, pero lamentablemente espíritus engañadores han permeado la iglesia de hoy. Por eso es que tenemos a los luteranos, presbiterianos, episcopales y metodistas aprobando el matrimonio del mismo sexo, aprobando el aborto en una mujer, aprobando posiciones antibíblicas. Nosotros nos regimos por los códigos de la Biblia, los mandamientos de Dios. Nosotros vivimos conforme a la teología tradicional clásica de la palabra del Señor. Jesús habló categóricamente, claramente del mensaje que había que compartir. Se lo entregó a sus discípulos y por ende los discípulos se lo entregaron a los padres de la iglesia. El último apóstol que sobrevivió en la isla de Patmos fue Juan, el viejito. Allá por el año 100 después de Cristo fue cuando finalmente se fue con el Señor, después de pasar 2 años como prisionero haciendo exilio en la pequeña isla de Patmos, donde yo estuve de visita hace como 30 años atrás. Y después de él entró Policarpo, que fue el que tomó las riendas de la iglesia de Éfeso, y muchos otros padres espirituales que seguían las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Esto es bíblico, esto se sabe, esto es contundente, plataforma, esta es la teología bíblica. Yo me convertí 50 años atrás con la teología de la Biblia, la doctrina de Cristo. Cuando tú lees la última carta del apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, mire cómo le dice, de una manera muy clara, y le dice, pero con su fuerza, le dice a Timoteo, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgare a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, exhorta, reprende, guarda la sana doctrina. Y dice, sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol Pablo sabía que se iba con el Señor, pero también sabía que había una fuerza tremenda diabólica. Habían lamentablemente judaizantes, herejes, falsos maestros en su tiempo y hoy mucho más multiplicado en este tiempo. Lamentablemente la nueva teología diabólica ha secuestrado la iglesia cristiana. Y la mayoría de las iglesias están siendo manejadas, manipuladas y guiadas no por la Biblia, sino por enseñanzas de hombres que están pervertidos en su enseñanza. Es lamentable, pero estamos en el tiempo de los herejes, de los falsos maestros. En Mateo 7:15 Jesucristo habló que nosotros tenemos que guardarnos de estos falsos profetas, de estos lobos que están disfrazados de ovejas. Pastores que dejaron el buen camino, dejaron la sana enseñanza. Es más, hay iglesias que ya no mencionan la terminología sana enseñanza. De la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo y a Tito que siguiera enseñando la sana enseñanza. Y esto ya no se está viendo hoy en día. Si tú me estás viendo en Panamá o en Argentina o en Colombia, qué sé yo, en cualquier lugar del mundo, y tú conociste a Dios de pequeño y fuiste en alguna ocasión a una iglesia evangélica, sabrás perfectamente bien que lo que te estoy diciendo no es que tenga yo razón, no es que solamente tiene sentido, sino que es la pura verdad, que hoy lamentablemente el 80, tal vez 90% de las iglesias han caído bajo una terrible opresión diabólica y han cambiado la teología de la Biblia, la doctrina de la Biblia, por una doctrina nueva diabólica que ha secuestrado la mayoría de las iglesias. Yo nací y me crié con las Asambleas de Dios, iglesia de Dios en
en Middletown, Ohio, Stratford Church of God, mi pastor Ray Phillips. Y somos iglesias, hermano, que mantenemos esa doctrina, esa palabra, ese evangelio, ese mensaje. Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo bautiza con fuego y Espíritu Santo, y Cristo viene otra vez. Pero ya no se está viendo esto. Ahora aparece la iglesia emergente, grupos como Hillsong, que han desbaratado la doctrina de la iglesia, literalmente, y se han convertido en clubes sociales, en clubes mundanos y paganos, donde los escándalos más tremendos se están manifestando entre ellos mismos. Los jóvenes fumando marihuana, fornicando, viviendo una vida pero sensual, liberal. Hermano, estamos viviendo un momento tremendo cuando ya no se toca el tema del pecado. Esta es la nueva teología de la gracia extrema, la gracia, hipergracia. Ya aceptaste a Cristo, ya eres salvo. Esa es la nueva teología. No importa, yo sé lo que es teología, Dios, la ciencia de Dios. Conozco todo, se lo estoy diciendo, tengo muchos años predicando el evangelio. Pero ya se cambió todo esto. Ya no hay una responsabilidad, un amor, una pasión por lo que es la palabra de Dios y la doctrina de Jesucristo. Si tú estás en una iglesia donde tu pastor te está enseñando una doctrina o una teología que no esté en la Biblia, sal corriendo de ese lugar. La teología de la prosperidad, hazme el favor. Yo creo en la prosperidad. La misma Biblia dice que Dios quiere que en todo seamos prosperados, pero que sobre todo prospere nuestra alma. Pero esta teología de la prosperidad está enfocada en puro dinero y utilizan trucos, artimañas, técnicas, tácticas, fórmulas, bajándole el dinero a la gente. Si tú das tanto dinero, Dios te va a dar tanto más a ti. Y la gente, como es avariciosa, la naturaleza carnal, están dando para ver cuánto más van a recibir. Se llama la teología de la prosperidad, y muchos 1 hora, 2 horas pidiendo dinero, a veces usando trucos y diciendo y ofreciendo hasta milagros, vendiendo los milagros, vendiendo las liberaciones, vendiendo las oraciones. Esta teología es diabólica, viene del mismo infierno. Óyeme, tenemos que volver a la palabra. La palabra de Dios es sagrada, es santa. Los milagros no tienen precio. Cristo ya pagó por los milagros en la cruz del Calvario. Entregó su sangre por nosotros. La salvación, la sanidad, la liberación es gratis. Todo lo que tenemos que hacer es honrar a Dios, caminar con Dios, vivir para Dios. Abre tus ojos, mi amado hermano. Si estás dentro de una iglesia que se enfoca más en el bautismo que en Jesucristo, sal de ese lugar. Si estás en una iglesia que se enfoca más en el dinero que en Jesucristo, sal de ese lugar. Si estás en una iglesia donde se enfoca más en el llamado apóstol, que todo es lo que diga el apóstol, y si el apóstol dice algo, si el apóstol dice bla, 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 aunque vaya contra la palabra y la gente dice amén, sal corriendo de ese lugar. Toda iglesia debe de honrar y alabar y reconocer y levantar solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Toda gloria debe ser para Dios. Óyeme, yo me crié en una atmósfera donde siempre la gloria para Dios. Pero hoy en día vivimos en un tiempo cuando vivimos en la generación de la glorificación de las personalidades. El fulano, el cantante, el grupo, la banda, y la gente se están metidas en este menjurje de carnalidad, los conciertos, esto, lo otro. La iglesia necesita palabra, enseñanza. Tú vas a algunas iglesias y están grite y saltando. Yo creo que a veces como personas manifestamos nuestras emociones, claro que sí, pero eso de las locuras que están pegándole trancazos a la gente y tumbando a medio mundo, Jesús no vino a tumbar, vino a levantar. Y yo te digo con todo mi corazón, hay veces que bajo el poder de Dios, el Espíritu Santo toca a una persona y es impactada por el poder de Dios y puede caer. Pero esto de que ya vienen premeditados, preparados, predispuestos, una iglesia de 200, 300, todos en el piso, hay algo que no está bien ahí en ese lugar. Son desórdenes
que no son del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es ordenado. Cuando todos están gritando en la congregación lenguas a la misma vez, dice la palabra, el apóstol Pablo, que tiene que haber orden. Si hay un mensaje de lenguas, después de que el mensaje de lenguas todos oyen, atención, hacen silencio, viene el don de la interpretación de lenguas. Ahora, cuando se habla lenguas en privado, o cuando usted está orando, que todos están hablando lenguas, ese es otro asunto. Pero cuando una persona está predicando, Dios está usando a ese hombre para traer la palabra. Hay aberraciones carismáticas. Hay pastores hasta se mofan del Espíritu Santo. Pastores que arremedan a los que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amigos, vivimos en un tiempo donde la teología diabólica ha secuestrado la iglesia contemporánea. La iglesia moderna, las grandes denominaciones, por falta de conocimiento y por falta de discernimiento espiritual, han abrazado teología diabólica, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Volvamos a nuestros orígenes, volvamos a la palabra, leamos la Biblia, escudriñemos, crezcamos, maduremos en el Señor. Mi amigo, Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón. Te quiero decir una cosa, y lo dije hace un momento, lo voy a repetir. El apóstol Pablo habló claramente de estos tiempos postreros. Y Jesucristo dijo en Mateo 24, que si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. ¿Será posible esto que hemos visto en los últimos 15, 20 años? El que un fulano saca una manguera a mojar a todo el mundo, o otro saca una caja de chicles y diciendo, tómate este chicle que ahí está la unción de Dios. O otro toma billetes de $1, les echa aceite y dice, te vendo el billete de $1 por 100, porque si tomas el billete de $1, que es el mío ungido, lo metes en una planta, vas a ser prosperado. Eso es diabólico, eso es hechicería, brujería, eso es fetichismo. Huye de todo esto. Cristiano, empieza a estudiar la palabra. Con razón el profeta del Viejo Testamento, Oseas, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La teología del diablo, la nueva teología diabólica, ha secuestrado la iglesia cristiana de hoy. Pero hay un remanente fiel que se mantiene firme en la plataforma de la palabra, la Biblia, la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina de Jesucristo. Comparte esta transmisión con todos tus amigos y te amo con todo mi corazón. Y busca a Dios en esta hora. Si a ti te parece que estamos en tiempos finales, los estamos, y son tiempos peligrosos, tan peligrosos que la Escritura dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo, diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Desde Austin, Texas, shalom, shalom, shalom.